La casa de muñecas, por Katherine Mansfield. Cuando la querida anciana, señora de Hyde, volvió a la ciudad después de pasar un tiempo en casa de los Burnell, les envió a los niños una casa de muñecas. Era tan grande que el cochero y Pat la llevaron al patio, y allí quedó, apuntalada por 2 cajas de madera al lado de la puerta del comedor diario. No podía pasarle nada. Era verano, y quizá el olor de pintura se habría ido cuando llegara el momento de tener que entrarla. Porque realmente el olor de pintura que venía de esa casa de muñecas, tan simpático de parte de la anciana señora de Hyde, por supuesto, tan simpático y generoso. Pero el olor de pintura bastaba como para enfermar seriamente a cualquiera, según opinaba la tía Burley, aún antes de sacarla de su envoltorio y cuando la sacaron. Allí quedó la casa de muñecas, de un color verde espinaca, oscuro y aceitoso, entremezclado de amarillo brillante. Sus 2 sólidas y pequeñas chimeneas pegadas al techo estaban pintadas de rojo y blanco, y la puerta, resplandeciente de barniz amarillo, parecía un trocito de caramelo. 4 ventanas, ventanas de verdad, estaban divididas en paneles por una ancha franja verde. Había realmente un pequeño pórtico, también pintado de amarillo, con grandes grumos de pintura seca colgando a lo largo del borde. Pero qué casita perfecta, perfecta. ¿A quién podía importarle el olor? Era parte de la alegría, parte de la novedad. ¡Pronto! ¡Que alguien la abra! El gancho del costado estaba atascado fuertemente. Pat lo levantó con su cortaplumas, y todo el frente de la casa se abrió como un vaivén, y uno podía ver al mismo tiempo la sala de estar y el comedor, la cocina y los dormitorios. Esa sí que era una forma de abrirse una casa. ¿Por qué no se abrirían todas las casas así? Cuánto más emocionante que espiar a través de la endija de una puerta la mezquina salita con su perchero y sus 2 paraguas. Es eso, ¿no es cierto?, lo que uno desea conocer en una casa en cuanto pone las manos sobre el llamador. Quizás esa es la forma en que Dios abre las casas en lo profundo de la noche cuando hace su ronda silenciosa con un ángel. Oh, las niñas de los Burnell lo dijeron como si estuviesen desesperadas. Demasiado maravilloso, era demasiado para ellas. Nunca en su vida habían visto nada semejante. Todos los cuartos estaban empapelados. Había cuadros en las paredes, pintados sobre el papel, completos, con marcos dorados. Una alfombra roja cubría todos los pisos excepto el de la cocina. Sillas de felpa roja en la sala de estar, verde en el comedor. Mesas, camas con sábanas verdaderas, una cuna, una estufa, un aparador con diminutos platos y una jarra grande. Pero lo que a Kezia más le gustaba, lo que le gustaba terriblemente, era la lámpara. Estaba colocada en el centro de la mesa del comedor. Una exquisita lámpara ambarina, con un globo blanco. Incluso estaba llena para ser encendida, pero, por supuesto, no se podía encender. Pero había algo como aceite dentro, que se movía al sacudirla. Los muñecos, padre y madre, tendidos muy tiesos como si se hubiesen desmayado en la sala, y sus 2 hijitos, dormidos arriba, eran en realidad demasiado grandes para la casa de muñecas. No parecían pertenecer a ella, pero la lámpara era perfecta. Parecía sonreírle a Kezia, decir, «Aquí vivo». La lámpara era real. Las niñas de los Burnell se apuraron como nunca para llegar a la escuela al otro día. Ardían por contarles a todos, por describir, por, jactarse de su casa de muñecas, antes de que tocasen la campana de la escuela. «Voy a hablar yo», dijo Isabel, «porque soy la mayor, y ustedes 2 pueden hablar después, pero primero voy a hablar yo». No había nada que contestar. Isabel era autoritaria, pero siempre tenía razón, y Lottie y Kezia sabían demasiado bien
cuáles eran los poderes que confería el ser la mayor. Rozaron al caminar las matas de botones de oro al borde del camino y no dijeron nada. ¿Y yo? Voy a elegir quién va a venir a verla primero. Mamá me dijo que podía, porque se había dispuesto que, mientras la casa de muñecas estuviese en el patio, podían invitar a las chicas de la escuela 2 por vez a venir a verla. No para quedarse a tomar el té, por supuesto, o para vagar por la casa, pero sí para estar calladas en el patio mientras Isabel señalaba las bellezas que contenía, y Lottie y Kesia miraban complacidas. Pero por más que se apuraron, al llegar a las negras empalizadas del campo de juego de los varones, la campana había empezado a sonar. Apenas tuvieron tiempo de quitarse de un manotazo los sombreros y ponerse en fila antes de que pasasen lista. No importaba. Isabel trató de compensarlo dándose aires de importancia y de misterio, y murmurando detrás de la mano a las niñas que estaban cerca: «Tengo algo que decirles en el recreo». Llegó el recreo e Isabel fue rodeada. Las chicas de su clase casi se pelearon por poner sus brazos en torno de ella, por caminar con ella, por sonreír halagadoramente, por ser su amiga preferida. Desplegó toda una corte bajo los inmensos pinos a un lado del campo de deportes. Codeándose, riendo sin motivo, las niñas se apretaban a su alrededor, y las 2 únicas que estaban fuera del círculo eran las 2 que siempre estaban fuera, las pequeñas Kelby. Sabían perfectamente que no debían acercarse a las Burnell, porque el hecho era que la escuela a la que iban las niñas Burnell no era en absoluto el lugar que sus padres habrían elegido si hubiesen podido elegir. Pero no había elección. Era la única escuela en varias millas, y en consecuencia todos los niños del vecindario, las hijas del juez, las hijas del médico, las chicas del almacenero, las del lechero, estaban obligadas a estar juntas. Ni hablar de otros tantos niñitos maleducados y groseros que también asistían. Pero en algún punto había que establecer la separación. Ese punto eran las Kelby. Muchos de los chicos, incluidas las Burnell, ni siquiera tenían permiso para hablarles. Pasaban frente a las Kelby con la cabeza levantada, y como establecían las normas de conducta en la escuela, las Kelby eran evitadas por todos. Hasta la maestra tenía con ellas una voz especial y una sonrisa especial para con los otros niños cuando Lil Kelby se acercaba a su escritorio con un ramo de flores de aspecto terriblemente vulgar. Eran las hijas de una pequeña lavandera muy trabajadora, que iba de casa en casa y a la que se le pagaba por día. Eso era ya de por sí desagradable. Pero además, ¿dónde estaba el señor Kelby? Nadie lo sabía con seguridad. Todos decían que estaba en la cárcel, de modo que eran las hijas de una lavandera y de un malviviente. Linda compañía para los hijos de otra gente. Y lo parecían. ¿Por qué las hacía tan notorias la señora Kelby? Era difícil de entender. La verdad era que estaban vestidas con retazos que le daba a la gente para quien trabajaba. Lil, por ejemplo, que era una chica fornida y vulgar, con grandes pecas, iba a la escuela con un vestido hecho con un material de tela de lana verde de los Burnell, con mangas rojas de felpa de las cortinas de los Logan. El sombrero, colocado en lo alto de su ancha frente, era un sombrero de mujer, que había pertenecido una vez a Miss Lecky, la empleada del correo. Estaba levantado por detrás y adornado con una gran pluma escarlata. ¡Qué aspecto raro tenía! Era imposible no reírse. Y su hermanita, nuestra Elsie, llevaba un largo vestido largo, parecido a un camisón, y un par de botitas de varón. Pero usase Elsie lo que usase, hubiese parecido extraño. Era una niñita parecida a una clavícula de pollo, con el pelo mal cortado y enormes ojos solemnes, una lechucita blanca. Nadie la había visto sonreír nunca. Apenas hablaba. Iba por la vida agarrándose de Lil con un pedazo de la pollera de Lil apretado en su mano. A donde Lil fuera, nuestra Elsie la seguía, en el patio, en el camino, de ida y vuelta a la escuela. Allí iba Lil,
marchando delante y nuestra Elsie agarrándose atrás. Solo cuando quería algo o cuando perdía el aliento, nuestra Elsie le daba a Lil un tirón, una sacudida, y Lil se detenía y se daba vuelta. Las Kelby se entendían siempre. Ahora las rondaban. No podía evitarse que oyeran. Cuando las niñas se volvieron y se burlaron de ellas, Lil, como de costumbre, mostró su sonrisa tonta y avergonzada, pero nuestra Elsie no hizo más que mirar. Y la voz de Isabel, tan orgullosa, seguía contando. La alfombra causó gran sensación, pero también las camas con sábanas de verdad y la cocina con la puerta del horno. Cuando terminó, Kesia la interrumpió. «Te olvidaste de la lámpara, Isabel». «Ah, sí», dijo Isabel. «Y también hay una pequeñísima lámpara hecha toda de vidrio amarillo, con un logo blanco en la mesa del comedor. No se puede diferenciar de una de verdad». «La lámpara es lo mejor de todo», exclamó Kesia. Pensó que Isabel no le estaba dando la suficiente importancia a la lamparita, pero nadie le prestó atención. Isabel estaba eligiendo a las dos que volverían a casa con ella esa tarde para verla. Eligió a Amy Cole y a Lena Logan, pero cuando las otras se enteraron de que todas tendrían su oportunidad, no supieron qué hacer para congraciarse con Isabel. Una por una pusieron sus brazos en torno de su cintura y caminaron con ella. Tenían algo que decirle en secreto. «Isabel es mi amiga». Solo las pequeñas Kelby se alejaron olvidadas. Para ellas no había nada más que oír. Pasaron los días, y mientras más chicos venían a ver la casa de muñecas, su fama se expandía. Se convirtió en el único tema, en la única moda. La pregunta era: ¿viste la casa de muñecas de los Burnell? ¿No es hermosísima? ¿No la has visto? ¡Qué maravilla! Hasta la hora de la merienda era olvidada para hablar de eso. Las niñas se sentaban a la sombra de los pinos comiendo gruesos sándwiches de cordero y grandes rebanadas de tortas de maíz enmantecadas. Como siempre, lo más cerca que se les permitía estar se sentaban las Kelby. Nuestra Elsie agarrándose de Lil, escuchando, mientras también masticaban sus sándwiches de mermelada que sacaban de un diario empapado con grandes manchas rojas. «Mamá», dijo Kesia, «¿puedo invitar a las Kelby una sola vez?» «Por supuesto que no, Kesia». «¿Pero por qué no?» «Vete, Kesia. Sabes muy bien por qué no». Por fin, todos la habían visto excepto ellas. Ese día el tema decayó. Era la hora de la merienda. Las niñas se agruparon a la sombra de los pinos y de pronto, mientras miraban a las Kelby comiendo de su diario, siempre solas, siempre escuchando, decidieron ser odiosas con ellas. Amy Cole empezó el murmullo. «Lil Kelby va a ser sirvienta cuando sea grande». «¡Oh, qué horrible!», dijo Isabel Burnell, mirando a Amy de una manera especial. Amy tragó de una manera significativa y asintió, mirando a Isabel como había visto hacer a su madre en esas ocasiones. «Es verdad, es verdad, es verdad», dijo. Entonces los pequeños ojos de Lena Logan brillaron. «¿Se lo preguntó?», murmuró. «¿A qué no lo haces?», dijo Jessie May. «Bah, a mí no me asusta», dijo Lena. De pronto dio un pequeño chillido y bailó frente a las otras chicas. «¡Miren! ¡Mírenme! ¡Mírenme ahora!», dijo Lena. Y resbalando, deslizándose, arrastrando un pie, riéndose detrás de la mano, Lena se acercó a las Kelby. Lil levantó los ojos de su merienda. Envolvió rápidamente el resto. Nuestra Elsie dejó de masticar. ¿Qué ocurriría ahora? «¿Es verdad que vas a ser una sirvienta cuando crezcas, Lil Kelby?», chilló Lena. Un silencio de muerte. Pero en lugar de contestar, Lil
Solo sonrió de esa manera tonta y avergonzada. La pregunta no pareció importarle en absoluto. ¡Qué fracaso para Lena! Las chicas empezaron a reírse. Lena no podía soportarlo. Se puso las manos en las caderas, se lanzó hacia adelante. ¡Sí, sí! El padre de ustedes está preso, silbó malévolamente. Esto era algo tan maravilloso, haberlo dicho, que las niñas se alejaron corriendo en bandada, muy, muy excitadas, enloquecidas de alegría. Alguien encontró una soga larga y empezaron a saltar, y nunca saltaron tan alto ni corrieron tan velozmente de un lado a otro, ni hicieron cosas tan atrevidas como esa mañana. Por la tarde Pat vino a buscar a las niñas de Burnell con el coche y volvieron a la casa. Había visitas. Isabel y Lottie, a quienes les gustaban las visitas, subieron a cambiarse por delantales. Pero Kezia se escabulló por el fondo. No había nadie. Empezó a hamacarse en los grandes portones blancos del patio. De pronto, mirando hacia el camino, vio dos pequeños puntos. Se agrandaron. Venían hacia ella. Ahora podía ver que uno iba adelante y otro lo seguía atrás. Ahora podía ver que eran las Kelby. Kezia dejó de hamacarse. Se bajó del portón suavemente, como si fuera a escaparse. Después dudó. Las Kelby se acercaron, y a su lado caminaban las sombras muy largas, extendiéndose a través del camino con sus cabezas entre los botones de oro. Kezia volvió a subirse al portón. Se había decidido. Se balanceó hacia afuera. «Hola», dijo a las Kelby que pasaban. Quedaron tan sorprendidas que se detuvieron. Lil sonrió tontamente. Nuestra Elsie miraba. «Pueden venir a ver nuestra casa de muñecas, si quieren», dijo Kezia, y arrastró un dedo por el suelo. Pero Lil se puso colorada y sacudió rápidamente la cabeza. «¿Por qué no?», preguntó Kezia. Lil contuvo el aliento y después dijo: «Tu mamá le dijo a la nuestra que no tenías que hablarnos». «Ah, bueno», dijo Kezia. No sabía qué contestar. «No importa, pueden venir a ver nuestra casa de muñecas lo mismo. Vamos, nadie está mirando». Pero Lil sacudió la cabeza más fuertemente. «¿No quieres venir?», preguntó Kezia. De pronto, un tirón, una sacudida en la falda de Lil. Se dio vuelta. Nuestra Elsie la miraba con grandes ojos implorante. Tenía el ceño fruncido, quería ir. Por un instante, Lil miró a nuestra Elsie dubitativamente. Pero entonces, nuestra Elsie volvió a tironear de la falda. Caminó hacia adelante. Kezia indicó el camino. Como dos gatitos de albañal, cruzaron el patio hacia donde estaba la casa de muñecas. «Ahí está», dijo Kezia. Hubo una pausa. Lil respiraba pesadamente, casi resoplando. Nuestra Elsie parecía de piedra. «La abriré para que la vean», dijo Kezia amablemente. Levantó el gancho y miraron dentro. «Esa es la sala y ese es el comedor. Y esta es...» «¡Kezia!». ¡Qué salto dieron! «¡Kezia!». Era la voz de la tía Beryl. Se dieron vuelta. En la puerta estaba la tía Beryl, atónita, como si no pudiese creer lo que veía. «¿Cómo te atreves a invitar a las pequeñas Kelby al patio?», dijo su fría voz enfurecida. «Sabes tan bien como yo que no tienes permiso para hablarles. Váyanse, chicas, váyanse enseguida y no vuelvan», dijo la tía Beryl, y avanzó hacia el patio y las espantó como si fuesen gallinas. «¡Váyanse inmediatamente!», gritó fría y orgullosa. No necesitaban que se los repitiera. Ardiendo de vergüenza, encogiéndose, Lil encorvada como su madre, nuestra Elsie aturdida, cruzaron de alguna manera el enorme patio y se escurrieron por el blanco portón. «¡Niña mala, desobediente!», dijo la tía Beryl a Kezia amargamente, y cerró de un golpe la casa de muñecas.
La tarde había sido terrible. Había llegado una carta de Willy Brandt, una carta aterradora, amenazadora, diciendo que si no se encontraba con él esa tarde en Pullman Bush, vendría hasta la puerta de la casa para preguntarle por qué. Pero ahora que había asustado a esas dos ratitas Kelby y que le había dado un buen reto a Kezia, se sentía más tranquila. La horrible opresión había desaparecido. Volvió a la casa canturreando. Cuando las Kelby estuvieron fuera de la vista de los Burnell, se sentaron para descansar junto a un gran tubo de desagüe rojo a un lado del camino. Las mejillas de Lil ardían aún. Se sacó el sombrero con la pluma y lo puso sobre las rodillas. Como soñando, miraron por encima de los cercos de heno, más allá del arroyo, hacia las zarzas donde las vacas de Logan esperaban ser ordeñadas. ¿En qué estarían pensando? De pronto, nuestra Elsie se acurrucó junto a su hermana, pero ahora había olvidado a la enojona señora. Estiró un dedo y rozó la pluma de su hermana. Sonrió con su extraña sonrisa. «Vi la lamparita», dijo suavemente. Después, las dos quedaron otra vez en silencio. Catherine Mansfield nació en Wellington, Nueva Zelanda, en el año de 1888 y murió en Fontainebleau, Francia, en el año de 1923. Es una de las modernistas más reconocidas de su país y en sus obras trató siempre de describir la vida cotidiana y sobre todo se enfocó a enfatizar en las relaciones entre las personas con base a la clase social a la que pertenecían. Sus obras más conocidas son En un balneario alemán y Fiesta en el jardín y otros cuentos. En el cuento La casa de muñecas, Mansfield plantea la visión clasista predominante en su país a finales del siglo XIX, al que la modernidad ha llegado, y junto con ello, el reto de poner a convivir a niños y niñas de diferentes estratos sociales, con las consecuentes actitudes discriminatorias de ricos hacia